adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite, in Betlem. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Seguimos en estas reflexiones sobre la Navidad en los padres de la Iglesia. El día de ayer, jueves 7 de diciembre, estuvimos reflexionando el tema de la Navidad en San Gregorio de Niza. Estuvimos escuchando al presbítero doctor Alejandro Nicola, que él es profesor en Argentina. Y el día de hoy vamos a continuar nuestras reflexiones con San Ireneo, obispo de León. Comentarles brevemente que San Ireneo es un obispo del siglo II. Le tocó desempeñar su ministerio en León y fue formado por San Policarpo, obispo de Esmirna, en su juventud. Y una de las realidades que se encuentra San Ireneo es el de las iglesias gnósticas, que tenían sus propios mitos que relacionaban con la Sagrada Escritura. El tema que nos atañe el día de hoy, pues es la Navidad en San Ireneo. En específico, el tema de la visión de Cristo recién nacido. Me inspiro en Adversus Hereses, que es uno de los libros de San Ireneo, libro 3, capítulo 16, número 4, que dice lo siguiente: Simeón no vería la muerte antes de ver a Cristo. Los magos lo adoraron al verlo. Lo tituló Los misterios en torno a la visión de Cristo recién nacido en San Ireneo de León. Comentarles que este tema pues tiene pues un camino, un itinerario personal de investigación. Con ustedes el año pasado hice una exposición en torno al tema propiamente de la encarnación en San Ireneo. Los textos iban en esa línea. Al estar estudiando los textos de la Navidad en Ireneo, pues me di cuenta que muchos textos giran en torno propiamente al nacimiento. Pudiéramos decir que la encarnación es el misterio en el cual Dios hace hombre, y la encarnación pues se desarrolla a lo largo de toda la vida de Cristo. Su nacimiento, cruz, resurrección, etc. Entonces dije, bueno, la Navidad pues se relaciona más que todo con el nacimiento, y en un artículo que primero Dios se publicará este año por la Universidad Pontificia, saldrá un artículo que trata específicamente sobre el nacimiento de Cristo. El día de hoy pues nos vamos a enfocar, o dándole, se puede decir, un paso más a esta investigación en el tema de la visión del recién nacido. El tema de la visión de Cristo en San Ireneo, pues es un tema muy relevante. Sobre todo los investigadores se enfocaron al tema, por ejemplo, del milenio, así llamado, que es un tema que trata de la visión de Cristo ya en la escatología o el final de los tiempos, relacionado con el fin de los tiempos. Sin embargo, pues este tema de la visión de Cristo recién nacido, según lo que he estado explorando, ha sido pues poco estudiado. Principalmente esos misterios pues son abordados por el padre Antonio Orbe. Entonces, bueno, esperamos en Dios que sea muy fructífica esta investigación, de la cual presento un adelanto. Los textos bíblicos en los que se basan estos textos de Ireneo tienen que ver con, en primer lugar, Simeón y Ana, en el contexto de la presentación del Señor. Probablemente hemos escuchado estos pasajes. Va María a presentar al niño en el templo y se encuentra con Simeón y Ana, que se alegran por la visión de este niño Jesús. Para Ireneo, esta manifestación a Simeón y Ana tiene que ver con una manifestación del niño Jesús al pueblo elegido, es decir, al pueblo de Israel, y toma en cuenta también el pasaje de los magos de Oriente, es decir, los famosos reyes magos que van a visitar al niño, lo adoran, le llevan regalos, como la manifestación del Señor
a los pueblos extranjeros. Entonces hay una manifestación tanto al pueblo elegido como a aquellos que no forman parte de este pueblo elegido, de tal manera que es una revelación o una manifestación universal. El primero de los personajes que veremos es Simeón, el anciano Simeón. Tengo algunos pasajes con distintas temáticas o enfoques. En el primero, reflexiona Ireneo sobre Cristo en brazos de Simeón. Para Ireneo, la encarnación va a tener una carga muy fuerte porque es la presencia de Dios mismo, de Dios visible. En ese caso, no solamente Simeón ve al niño, sino que Simeón lo lleva en sus brazos, es decir, lo carga. Entonces, habla de la cercanía de Dios con nosotros. El pasaje de Ireneo, que es Adversus Ereses 3, 16:4, dice lo siguiente: Simeón, que había recibido del Espíritu Santo la promesa de que no vería la muerte antes de ver a Cristo, al recibir en sus brazos a este Jesús, primogénito de la Virgen, bendijo a Dios diciendo: ahora deja a tu siervo ir en paz, Señor, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para la revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así confesó Cristo e Hijo de Dios al niño Jesús, nacido de María, que llevaba en brazos, luz de los hombres y gloria del mismo Israel, paz y refrigerio de los que han dormido. Este pasaje se ubica en el libro 3 de las Adversus Ereses. Cabe mencionar que una de las temáticas que va tratando Ireneo en este libro es el tema de la cristología de los gnósticos. Para los gnósticos, ellos consideraban, podemos decir, son los enemigos de la encarnación, porque no consideran que Dios haya hecho hombre, sino más bien hay un eón o un ser divino o un fragmento del ser divino que está en el ámbito de la divinidad, que baja y desciende sobre un Jesús histórico, el que llaman el Jesús de la economía. Entonces, es como si fuera, yo le digo a mis alumnos, es como si fuera un Iron Man, que ya ven que está el personaje el actor o el millonario, que tiene un traje que le permite hacer cosas. Entonces, de alguna manera, para los gnósticos es también ese Cristo bajado del pleroma que se posa sobre Jesús y por eso hace signos, milagros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo primero que dice es que Simeón da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, ese Hijo nacido de María es Dios. Entonces, uno de los argumentos que utiliza Ireneo es decir que es el mismo, no son dos seres distintos, sino que el mismo Dios es el que se ha hecho hombre, y el mismo versículo bíblico sugiere que Él es la salvación. Dice: mis ojos han visto tu salvación. Entonces, la salvación se hace visible, se hace patente. En la siguiente diapositiva dice: empezaba ya a despojar de su ignorancia los hombres, dándoles su conocimiento y haciéndoles botín de quienes lo conocen, como dice Isaías: llámalo, despoja rápidamente, haz botín velozmente. Entonces, en ese texto es Isaías 8:3, es un texto según la versión de los 70, que es la Biblia griega. Entonces, este botín, el botín es como lo que se apropia la gente después de una guerra, ¿no? Como que lo que se roba, es un tesoro, pero bueno, ahí robado. Aquí de alguna manera el botín o el tesoro es el conocimiento o la revelación de Cristo mismo, ¿no? También menciona aquí el tema de los pastores. Dice que Simeón, al bendecir al Altísimo, viendo al cual los pastores glorificaban, al cual saltando de gozo saludó a Juan, cuando estaba aún en el vientre de su madre, y en él la matriz de María, reconociéndolo como Señor. Entonces, es el mismo Cristo, Dios hombre, es el mismo Cristo que
los ángeles se acercaron, los ángeles anunciaron a los pastores y los pastores fueron a ver. Entonces es el mismo Cristo que enriquece con su presencia como encarnado a la humanidad. El siguiente texto de Ireneo es un texto muy interesante que le llamo yo aquí la visión profética y abrazo de Abraham por medio de Simeón. Hay un tema interesantísimo en Ireneo que es la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Detrás está el interés contra Marción, que era un hereje que proponía que en el Antiguo Testamento había un Dios malo y en el Nuevo Testamento se predicaba a un Dios bueno. Entonces hace una ruptura entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces lo que va a hacer Ireneo es indagar en el Antiguo Testamento pasajes en los cuales está presente el Hijo de Dios antes de su encarnación. Entonces, por ejemplo, dice que el Verbo se paseaba en el jardín del Edén, o va a mencionar, por ejemplo, que a Moisés se le aparece el mismo Verbo en la zarza, etc. Entonces, hay una manifestación del Verbo en el Antiguo Testamento. Entonces, resulta que el patriarca Abraham, que es un personaje del Antiguo Testamento, se puede decir casi del inicio de la historia de la salvación, contempla al Hijo de Dios, ¿verdad? Y resulta que de alguna manera también lo abraza o también se alegra por medio de Simeón, ¿verdad? Es una exégesis muy, muy interesante, muy primitiva y que nos remite a los orígenes del cristianismo, ¿verdad? Esta exégesis obviamente no es como un mero invento de Ireneo, sino que se basa en aquel pasaje de Juan 8:56 que dice: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces, veamos cómo esta es una cita del Evangelio. Son palabras de nuestro Señor que dice que Abraham vio su día y se alegró al ver ese día. Entonces, de alguna manera, la misma Sagrada Escritura nos da testimonio de esta visión de Abraham. Pero bueno, pudieran nosotros pensar, pero cómo lo vio, cómo le fue accesible a Abraham ver al Hijo de Dios, y es lo que nos va a explicar Ireneo. Dice: Abraham aprendió sobre la venida del Hijo de Dios entre los seres humanos, por lo cual su posteridad sería como la estrella del cielo. Él deseó ver ese día al fin de poder él también abrazar a Cristo, y se alegró al verlo en forma profética por el Espíritu. Entonces, hay elementos aquí muy interesantes de este trozo, ¿verdad? Primero, el deseo de ver a Cristo, que es lo mismo que ya nos decía el Evangelio, que el patriarca lo quiso ver. Recordamos también que hay toda una reflexión en torno a esos tres hombres que visitan a Abraham, ¿no? Que se ha interpretado como en los tres hombres hay un reflejo de la Trinidad. Entonces la Trinidad visita a Abraham, ¿no? En segundo lugar, dice que él también quiso abrazar a Cristo, ¿no? Y que lo ve en forma profética. Dice aquí, en forma profética por el Espíritu. Entonces, hay en Ireneo toda una teoría, toda una reflexión en torno a unas fases de la revelación de Dios. Dice Ireneo lo siguiente, que el Espíritu Santo es llamado Espíritu profético porque Él es quien inspira a los profetas. Esto es un dato que ha quedado también en el credo, ¿no? Cuando aparece la parte del Espíritu Santo, o sea, se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en la parte del Espíritu Santo es, y habló por los profetas. Entonces, es el Espíritu Santo el que inspira a los profetas, es el Espíritu Santo el que inspira las Sagradas Escrituras, y de alguna manera va a ser un argumento para hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Si la palabra es sagrada, es divina, y si esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, significa que Él es Dios. Ahora bien, lo que los profetas hablaron acerca del futuro, porque muchos pasajes del Antiguo Testamento son profecías de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento,
esto que ven del futuro, pues no viene de ellos mismos, sino que eso viene de Dios. En este caso, viene del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es llamado así, espíritu profético. Entonces, es el Espíritu Santo, bueno, podríamos deducir entonces que es el Espíritu Santo el que le revela al patriarca Abraham la visión del Hijo de Dios. Ahora, también Ireneo va a decir pues, que los profetas no contemplan a Dios con claridad. Entonces, es una visión que no es muy clara, no es así muy explícita, pero finalmente es revelación, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en este momento. Otra etapa de la visión tiene que ver con el espíritu llamado adoptivo, es decir, el Espíritu Santo, que es el que nos convierte en hijos de Dios, es el que se manifiesta de manera nueva en el Nuevo Testamento. Ahora bien, va a mencionar el padre Antonio Orbe que son como unas etapas que tienen una novedad. En el Antiguo Testamento era solamente el Espíritu Santo en cuanto espíritu profético, pero al llegar la plenitud de los tiempos en el cual el Hijo de Dios se hace hombre, esa revelación no solamente se da por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo y por el Hijo de Dios, obviamente, que se ha encarnado, que es el revelador del Padre, y se hace por medio de la carne de Cristo. Es decir, él, al ser hombre y Dios, él es el revelador, pero revela la palabra por medio de, mismo discurso, lo que él predica, lo que él habla, pero su misma carne, su mismo ser corporal, humano, es una forma también de revelarse. Entonces, como conectando este niño Jesús, recién nacido, también se revela a Simeón como luz de todos los pueblos, que eso es lo que se le había dicho, pero al verlo, al tocarlo, al abrazarlo, se puede decir que esa revelación se planifica. Entonces, a partir de la encarnación empieza una nueva economía en la cual a la acción del Espíritu Santo se une la acción del mismo verbo encarnado. Y finalmente, pues está la visión que llama Ireneo, la visión del Padre, la visión de la escatología, al final de los tiempos, en donde será visto, dice aquí, dice en otro texto Ireneo, será visto paternalmente, ¿verdad? Dentro de la escatología hay otros temas ahí muy interesantes, como el tema del milenio, en el cual es una visión de la gloria de Dios mediada por la carne de Cristo resucitado. Entonces, según la vida de Ireneo, ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorioso como el del Señor, también los ojos humanos serán transformados para poder ver la visión del Padre. Entonces, conectando esos datos, lo que podemos decir es que está la visión profética, la visión del Hijo de Dios como recién nacido. Entonces es una visión que se orienta hacia la resurrección, en la cual la carne de Cristo es transformada, glorificada, y nuestros cuerpos resucitados también lo veremos a Cristo en su gloria, veremos la gloria del Padre a través del Hijo, ¿verdad? No está tan claro si después será la economía en la cual solamente veremos a Dios tal cual es, como dice el apóstol, o si siempre habrá una mediación de la carne del Hijo. Pero bueno, al menos aquí sí Ireneo traza muy bien el tema de la progresividad en la visión. La siguiente parte del texto de Ireneo dice lo siguiente: por eso Simeón, uno de sus descendientes, es decir, un descendiente de Abraham, completaba la alegría del patriarca cuando dijo: ahora dejas a tu siervo y irse en paz, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. O sea, el pasaje del Evangelio que ya conocemos. Pues la línea principal es: completaba la alegría del patriarca. Es decir, Abraham quiso ver al Hijo, entonces contempla la economía. Bueno, aquí cabe aclarar que para Ireneo la economía es la historia de la salvación, pero también habla de las economías, es decir, como nosotros decimos ahora en nuestro lenguaje,
los misterios de la vida de Cristo, o sea, los momentos concretos de esa vida. Entonces, por medio de esa economía, es decir, de esa visita de María al templo en la cual está Simeón, pues por medio de Simeón, contempla al niño en brazos y así la alegría de Abraham se completaba. Y luego continúa, dice, los ángeles anunciaron un grande gozo a los pastores que velaban en la noche, e Isabel exclamó, proclama mi alma al Señor y mi espíritu llena en Dios mi Salvador. Y viene la línea más importante para nuestro tema. De este modo, el gozo de Abraham descendió a los de su linaje que velaban, vieron a Cristo y creyeron en él, pero también a la inversa, el gozo de sus hijos se remontó hasta Abraham, que había deseado ver el día de la venida de Cristo. El Señor dio testimonio de ello. Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces tenemos los descendientes de Abraham. Le voy a dar una siguiente y luego regreso. Los descendientes de Abraham, que son Simeón mismo, del que estamos hablando, los pastores, Isabel, aquí no se menciona a Ana, pero podríamos agregar a Ana, que está ahí también presente. De hecho, llama la atención que a Isabel le atribuye las palabras de proclama mi alma la grandeza del Señor, palabras que la tradición ha atribuido a María, pero bueno, hay por ahí alguna copia, algún manuscrito bíblico que menciona a Isabel. Por tanto, no es del todo descabellado, y en otro pasaje Ireneo también se lo atribuye a María, ¿verdad? Pero aquí llama la atención esto, que considera a Isabel dentro de los descendientes de Cristo. Entonces, aquí llama la atención del texto que ya les he enunciado de Ireneo, cómo el gozo de Abraham baja a su descendiente, a sus hijos, a los hijos de Israel, los hijos de la promesa, pero también el gozo de los hijos regresa a Abraham, de tal manera que entonces es el Espíritu Santo al que Abraham le permite ver lo que sucederá en el futuro. Es el mismo Espíritu Santo el que le revela a Simeón que verá al Hijo de Dios, y entonces la misma escena evangélica en donde está Simeón con el niño en brazos, contempla esa alegría, esa espera. Dice desde aquí que ellos velaron, esperaron en Cristo y entonces se alegraron. Una de las cosas que ya podemos ir sacando de esta parte de los textos es cómo la presencia de Jesús recién nacido es un motivo de alegría. Creo yo que el nacimiento de cualquier ser humano, de cualquier bebé, cuando los padres lo tienen en brazos, pues uno se encariña, se enamora de ver el sobrino, etcétera, o de ver una criatura no recién nacida, aunque no sea de la familia. Es un motivo de gozo, de esperanza de qué va a pasar con él. Y en el caso de Cristo, pues de más esperanza por todo lo que Dios revela de él, ¿no? Que será puesto para ruina, para exaltación muchos en Israel, como signo de contradicción, como el Salvador. Entonces, de hecho, las mismas palabras de Simeón va en esa línea, ¿no? Porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces, se contempla en este niño la promesa de una transformación que hará Dios, ¿no? Y creo que es un mensaje muy bonito para nosotros que nos estamos preparando para celebrar la venida del Hijo de Dios entre nosotros, ¿verdad? Que su visita o el festejo de su nacimiento debe ser motivo de alegría porque Él es nuestra salvación. O en este nacimiento vemos anticipado la salvación que se nos dará de manera completa, claro, en nuestra vida, cada año, etcétera, pero de manera plena, nuestra resurrección y contemplación eterna de la carne del Hijo de Dios. Entonces podemos decir entonces que la encarnación y el nacimiento es el origen de la obra completa de la salvación que Él realiza. Tenemos también este pasaje de Epideisis 6, que es otro de los escritos de Ireneo, que completan la exégesis que pretendo también hacer del pasaje ya visto de Ireneo. Dice, la visión del niño
Dios es salvífica, dice Ireneo en Epi 16. Además, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, visible e intangible, para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Entonces, la encarnación es un hecho salvífico. ¿Por qué? Porque es el inicio de la destrucción de la muerte que se operará en la cruz, pero también en la misma carne del Hijo de Dios se une lo humano con lo divino. Para propósitos de esta investigación que estamos haciendo, me parece a mí que la escena de Simeón va en la línea de manifestar la vida. Entonces, la visión de Simeón, podríamos decir que es salvífica, en cuanto que se manifiesta la vida misma, ¿no? O sea, él es el autor de la vida, es el creador de todas las cosas y se hace tangible, ¿no? Dice aquí, se hace visible, se hace tangible, con estas tres finalidades de la encarnación, pero creo yo que la segunda, de manifestar la vida, es la que se conecta con los textos que estamos estudiando. Hay también una exégesis muy curiosa que documenta Ireneo acerca de Simeón, que tiene que ver con una interpretación de los gnósticos. Los gnósticos, como les decía yo al inicio de la exposición, eran unas sectas que existieron en la época de Ireneo, en los cuales ellos tenían un mito según el cual hay una divinidad o un hábito de la divinidad, hay un eón supremo, un dios supremo, del cual se van emanando seres divinos con distinto grado de posesión de la esencia divina, que ellos llamaban la esencia neumática, ¿no? Claro, bueno, esto atenta contra la idea de simplicidad divina que maneja el cristianismo, pero bueno, entonces hay una serie de seres divinos y hay un ser que es el que modela la materia, que no es divino, llamado Demiurgo, y es el que crea los seres humanos, ¿verdad? Piensa que él es Dios, pero bueno, no es Dios, es el que modela la materia. Y entonces resulta curioso cómo, bueno, Ireneo documenta que en sus tiempos existió una secta gnóstica que consideraba que Simeón era figura del Demiurgo, es decir, de este modelador de la materia. ¿Y qué era lo que decían estos gnósticos? Esto no son ideas de Ireneo, cabe mencionar, sino ideas de los gnósticos. Dice, de Simeón, que tomó en sus manos a Cristo, dio gracias a Dios y dijo, ahora, Señor, dejas a tu siervo y dice en paz según tu palabra. Dicen que es figura del Demiurgo, que con la venida del Salvador conoció su traslado y dio gracias al abismo. Entonces, resulta, bueno, y interesante, porque, bueno, dentro de la exégesis de Ireneo, la visión del niño es salvífica, es una visión en carne, y recordemos que para los gnósticos no hay una verdadera encarnación, sino que pudiéramos decir que a ese hombre Jesús se le posa un eón venido del pleroma, y entonces, según lo que alcanzo a ver de esta exégesis, que obviamente tendré que ir profundizando todavía más, es que al ver al Salvador, es decir, ver, no se puede ser a través de ese niño, al León Supremo, le fue recibida una revelación de parte del Demiurgo, ¿verdad? Hay todo un tema con respecto al Demiurgo, en el cual él, como la naturaleza del Demiurgo no es espiritual, no puede entrar en el pleroma, ¿no? Sino que también dicen que dentro de los gnósticos decían que Juan el Bautista era amigo del novio y por tanto es una figura del Demiurgo, que le acompañará al final de los tiempos, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí lo que alcanzamos a ver es que el Demiurgo, al ver según la interpretación gnóstica, al ver al niño, recibe una revelación de lo que sucederá más adelante, ¿no? Aquí obviamente
con esta exégesis gnóstica nos damos cuenta cómo para Ireneo también tendría más peso la figura de Simeón, o tendría más peso el tema de la carne de Cristo, que para los gnósticos la carne pues representa, pues, no va a salvarse porque prácticamente la maldad viene precisamente de la condición material, ¿no? Entonces la materia está llamada a la disolución. De ahí que quizás también en los textos de Ireneo está implícita una refutación de esta tesis gnóstica. Otro de los personajes pues es Ana, llamada también la profetisa, que también está junto a Simeón. En la exégesis de Ireneo dice lo siguiente, cuando dice aquí, igualmente, porque primero habló Simón y luego después también habla de Ana. Dice, igualmente, Ana la profetisa dice, alaba a Dios al ver a Cristo y alababa de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todo eso demuestra que hay un solo Dios que abrió a los seres humanos una economía nueva mediante el Nuevo Testamento de la venida de su Hijo. La figura de Simeón y de Ana llama la atención, la designación de, por ejemplo, en ese caso de profetisa, porque el fenómeno profético pues, es un fenómeno principalmente del Antiguo Testamento. Ellos anuncian lo que irá a venir. Entonces, con esos personajes se puede decir, es el gozne entre, o el punto de paso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Entonces, se habla entonces de una especie de profetisa, no como Isaías ni Jeremías, etcétera, pero sí como aquella que le anuncia a María lo que va a pasar con ese niño y lanza una profecía también sobre ella misma, o sea, sobre el niño y sobre María, aquello que la espada atravesará su alma, ¿no? Entonces, tenemos como que el paso entre Antiguo y Nuevo Testamento, de ahí que Ireneo le pone, demuestra que hay un solo Dios, es decir, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que se ha revelado en el Nuevo Testamento. Para profundizar esta exégesis, pongo yo aquí qué significa que Ana sea una profetisa. Por un lado, Ireneo nos dice en un número de versos herejes que los profetas contemplaban las economías de Dios. Entonces, por tanto, quiere decir que Ana, recibiría una manifestación de Dios previo a esa contemplación del niño, ¿verdad? Por otro lado, resulta muy interesante el texto de Apocalipsis 5, porque a mencionar ciertos aspectos de la fe de la iglesia, dice, el Espíritu muestra al Verbo, a su vez los profetas anuncian al Hijo de Dios, más el Verbo lleva consigo el Espíritu, y así es el mismo, es decir, el Verbo, el mismo Verbo, es que quien comunica a los profetas el mensaje y eleva al hombre hasta el Padre. Entonces, si nosotros conectamos ese texto de Apocalipsis 5 con el texto que habíamos visto de Ana, pudiéramos decir que Ana es profetisa porque el Espíritu Santo le anunciaría que vería al Hijo de Dios, pero pudiéramos darle una vuelta más a la tuerca y decir, según ese texto que dice Ireneo, que en el Antiguo Testamento no solamente se revela el Espíritu Santo, sino el Verbo mismo, que el mismo Verbo le habría comunicado a Ana su encarnación en el futuro, ¿no? Bueno, no sé, cuando se haya manifestado a Ana. Entonces es muy bonito esta parte, ¿no? O sea, como el mismo Cristo, bueno, según el pensamiento de Ireneo, Cristo que se revela en el Antiguo Testamento o Cristo que se revela previamente, ahora también se completa la revelación al verlo, como vamos a ponerlo así, en físico, ¿no? Ya en persona. También, para completar esta exégesis de Ana, Ireneo documenta, al igual que Simeón, documenta una exégesis gnóstica. Dicen, por tanto, que Ana es figura de Sofía Achamot. Recordemos que Sofía es el nombre griego o es la transliteración
de lo que en español entendemos como sabiduría. Entonces, dentro de ese sistema de eones está el eón perfecto, hay parejas de eones. Entonces, según el mito gnóstico, el león más joven, que es Sofía, quiere conocer al león perfecto. Entonces, cuando va a conocer el león perfecto, como no, según el sistema gnóstico, Sofía no puede conocer ese león perfecto, en ese trayecto se va como destruyendo, ¿no? Podríamos decir, así como nosotros no podemos ver directamente el sol porque quema nuestros ojos, así Sofía, al ir hacia la perfección, hacia el león perfecto, se estaba destruyendo. Entonces, del orden que tenía en ese pléroma, en ese nivel que está porque hay parejas de leones, o sea, el león perfecto, y luego emitió a uno masculino y femenino, y luego esos dos emiten a otra pareja de leones, masculino y femenino. Entonces, Sofía está con su eón, con su pareja masculina. Entonces, en ese salir del orden que le toca, resulta que está destruyendo. Entonces, según el mito gnóstico, hay otro eón llamado Oros, que es el que la restablece otra vez con su esposo. Entonces, de esa intención de conocer al Padre, pues salen algunas sustancias que, entre ellas chispas de la semilla divina, y también otras sustancias, ¿no? Entonces resulta así interesante cómo los gnósticos veían en Ana una figura de Sofía. Dice Ireneo lo siguiente: en cambio, por medio de la profetisa Ana, de la que se dice en el Evangelio que vivió 7 años con su esposo, pero que después permaneció viuda el tiempo restante hasta que vio el Salvador, lo conoció y habló de él a todos, dicen que fue significada de manera manifiesta a Chamot. Entonces, ¿cuál es la conexión de la exégesis gnóstica? Pues bueno, Sofía, o el león Sofía, está con su esposo, deja a su esposo por conocer al león perfecto, ¿no? Entonces, de aquí esto de que la viudez, es decir, representaría a la etapa en donde Sofía, que estuvo lejos de su esposo y que después fue restablecida a su matrimonio, es decir, a la pareja a su pareja dentro del pléroma o dentro del ámbito de la divinidad. Dice, es una exégesis amplia, ¿no? Dice aunque había visto un momento al Salvador con sus compañeros de la misma edad, perseveraba todo el tiempo restante en el lugar intermedio y esperaba a que volviese de nuevo y la restableciera con su pareja. Su nombre fue dado a conocer por el Salvador cuando dijo: la sabiduría fue justificada por los hijos. También por Pablo hablamos de sabiduría a los perfectos. Entonces, dentro de esa exégesis gnóstica, resulta que Ana está primero, o sea, no en el pléroma, sino en el lugar intermedio, el lugar donde está el demiurgo o la sustancia psíquica, y al final de los tiempos, algunos seres humanos que tienen la chispa neumática, al final de los tiempos se despojarán del cuerpo, se despojarán del alma, y en puro espíritu se reunirán con Sofía o sabiduría, que es su madre, y juntos la madre con los hijos entrarán al pléroma, es decir, al ámbito de la divinidad. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice: reúne aquella mujer que andaba buscando la dracma, dice, reúne a sus amigas y vecinas, le dice: vamos a hacer fiesta porque encontré la moneda que se me había perdido. Entonces los gnósticos decían que Sofía, el león Sofía, al final de los tiempos se va a alegrar al ver a esos hijos de Sofía, es decir, aquellos que tienen la chispa divina, chispa espiritual, iban a hacer fiesta, ¿no? Porque ha recobrado el neuma divino que se le había perdido precisamente cuando quiso conocer al león perfecto. Aquí en esta línea explica explica el padre Orbe que para los gnósticos el espíritu femenino o el neuma femenino es incapaz de ver a Dios, de ahí que necesitara al Salvador como vehículo del espíritu masculino. Es decir, según la exégesis gnóstica, cuando Ana, que ve al niño, manifiesta entonces el Salvador, de alguna manera
le profetiza esa futura planificación, ¿no?, que sucederá en el pleroma. Finalmente veremos un exégesis con respecto a los magos de Oriente, que también van a adorar al niño Jesús, ¿no? En primer lugar, Ireneo nos habla de los dones de los magos. Creo que esta interpretación es bastante conocida por nosotros. Dice Ireneo que los magos mostraron quién era aquel a quien adoraban por medio de los dones que le ofrecieron. Entonces, Ireneo aporta el significado de los dones, ¿no? Esta interpretación que se ha hecho clásica en nuestras homilías viene de Ireneo. Al parecer es el primer padre de la iglesia que habla de esto. La mirra significa que debía morir y ser sepultado por la raza humana mortal. El don del oro significa que es rey cuyo reino no tiene fin, y el incienso porque es Dios, ¿verdad? Entonces, Ireneo aporta entonces el significado de los tres dones, ¿verdad? La mirra, la muerte, el sufrimiento, el oro que es rey y el incienso que él es Dios. También aquí hay una relación con el tema de la estrella como signo y también la exégesis de Isaías 65:1. Se manifestó a quien no lo buscan. Entonces pudiéramos decir que una primera línea de esta exégesis es que se manifiesta a los extranjeros. En esta misma línea de Isaías 56, dice en otro pasaje, dice, vendrá de modo manifiesto nuestro Dios y no callará. Esto es el Hijo que se manifestó por su venida a los hombres, el cual dice, me manifesté al descubierto a quienes no me buscaban, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son estos dioses? Aquellos de quien declara, yo he dicho, vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo. Es decir, aquellos que han recibido la gracia de la adopción, por la cual llamamos Abba Padre. Entonces, claro, aquí una línea se manifiesta a los que no lo conocen, que es decir, a los extranjeros, pero también a nosotros, ¿no?, que hemos creído en él y que hemos recibido este espíritu que nos hace clamar Abba Padre, ¿verdad? Finalmente, hay una interpretación de Ireneo con respecto a la estrella, ¿verdad? La estrella era el signo que lleva a Cristo y la visión del mismo Cristo es la realidad. Escribe Ireneo lo siguiente: los magos le adoraron al verlo y le ofrecieron los dones que ya antes hemos indicado. Entonces, la estrella, que es la que los va guiando, viene siendo un signo de Cristo, y al encontrarse con Cristo ven la realidad misma, que es el mismo Dios hecho hombre. Hay otro detalle, por ejemplo, que dice que la estrella se detuvo encima de la cabeza, indicándoles a los magos al Hijo de Dios, Cristo. Y ese dato también va en una línea. San Juan Crisóstomo más o menos va también en esto, de que la estrella lo va guiando y se coloca exactamente encima de la cabeza de Cristo. Entonces, la estrella es un signo de este Cristo que van a nacer, o de este Rey de Israel que van a nacer. Tanto el texto del Evangelio como el texto de Ireneo también se dice que lo adoraron, se postraron, y bueno, por ese motivo también le regalaron el incienso, ¿no? Reconocen entonces como hombre pasible, lo reconocen como rey y lo reconocen como Dios. Y finalmente hay esa interpretación del regreso de los magos y los santos inocentes, que va aganchando varios pasajes. Uno de ellos es Isaías 8:4. Dice, antes de que el niño aprenda a decir mamá y papá, recibirá el poder de Damasco y los despojos de Samaria contra el rey de los asirios. Este pasaje de Isaías que es interesante porque dice que antes de hablar ya se convierte en un niño poderoso, ¿verdad? Es decir, a pesar de que sea un niño vulnerable, débil, tiene
recibirá el poder, ¿no? Y menciona Ireneo, dice, por ese motivo arrancó de esta vida a los hijos de la casa de David, a quienes había tocado en suerte nacer en ese tiempo, para enviarlos de antemano a su reino, siendo él mismo un niño de hijos de hombres, aún niños, hizo mártires muertos por Cristo. El poder entonces de Cristo se manifiesta no en que sea un poder de violencia o de destrucción, sino que su poder es convertir a esos niños que fueron muertos por Herodes, esos mártires involuntarios, los convierte Cristo en seguidores de su reino, ¿no? Mueren inocentes, mueren a causa de Cristo, y entonces dice para enviarlos de antemano a su reino. Hay toda una exégesis del padre Orbe en torno a este tema, acerca de la participación de estos niños en el reino milenario de Cristo, que no me detengo en ella, pero aquí creo que destaco el tema de cómo ese niño, Jesús, vulnerable, es un rey poderoso, aunque sea niño, aunque no pueda hablar, así lo menciona la Escritura, pero es un reino de no violencia, ¿no? En ese sentido, ejerce su reinado precisamente haciendo que la gente participe o se convierta en discípulos de su reino cuando aún todavía no es adulto, ¿no? Y bueno, pues ya con esta diapositiva, pues terminamos o voy cerrando la reflexión del día de hoy con respecto a la contemplación de ese niño, Jesús recién nacido. Hemos visto la figura de Simeón, la figura de Ana, la figura de los magos que vienen de Oriente, que le traen regalos, que lo adoran, que lo reconocen como Dios. Y en esas figuras podemos ver también un modelo también para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué regalo le vamos a dar al niño Dios? ¿Cómo queremos, no sé, vivir esta Navidad? Tanto Simeón y Ana nos muestran el tema de la alegría, del gozo, ¿verdad? Obviamente no por regalos físicos, sino que un gozo de tener a Dios o poder los ojos contemplar a Dios. Obviamente, dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Por tanto, nosotros pues contemplamos a Cristo por la fe. Y también la celebración de la Navidad debe de llenarnos pues, de un gozo espiritual. Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes la presencia el día de hoy en esta transmisión de la Navidad de los Padres de la Iglesia. Mi nombre es el Padre Juan Pedro Alanís Marroquín, soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Monterrey y soy doctor en teología. Me especialicé con una tesis sobre la salvación de la carne, obra del Espíritu en San Ireneo de León. Antes de despedirnos, quisiera darle la palabra al Padre Jesús Aguiñaga, que hará unos saludos y una despedida pertinente. Le agradecemos al doctor Juan Pedro Alanís de la Arquidiócesis de Monterrey esta catequesis con la cual cerramos nuestro ciclo de preparación para la Navidad con los padres de la Iglesia, quienes nos han seguido un año más en estas catequesis para preparar la Navidad con los padres de la Iglesia, y a quienes nos escucharán en horario diferido por las redes de la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias por esta participación. Ha sido para nosotros un honor, una bendición, el haber estado con ustedes, reunidos para profundizar en el misterio sagrado de la encarnación del Hijo de Dios. Este tiempo de preparación para la Navidad nos ha ayudado a sumergirnos en la riqueza de la enseñanza patrística, que con su sabiduría y su amor por Cristo han iluminado este misterio central de nuestra fe. La encarnación es el corazón mismo de la temporada navideña, el momento en el que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Los padres de la Iglesia nos han invitado a reflexionar sobre este misterio de amor divino,
En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Que pasen una muy feliz Navidad. Les desea la Universidad Pontificia de México. Et nos ovanti gradu festinemus venite ad